Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, eh, aquí en este video, bueno, si revisan el canal, solamente tengo un video fue hace muchos años justo antes de llegar a Nueva Zelanda, estaba en París y hice un video random de cómo el proceso para llegar a Nueva Zelanda. Pasó mucho tiempo, ha pasado demasiado, creo que ya han pasado, eso fue en el 2019 o en el 2020 enero y ya estamos en el 2025 abril. Entonces ha pasado demasiado, demasiado tiempo, muchas cosas en mi vida, eh, buenas y malas, o no, en general diría que todas son buenas y fantásticas, de pronto no como lo imaginaba en esa época, pero todo ha sido maravilloso hasta el día de hoy. En este video que me dio la necesidad de hacer, porque no soy pues obviamente nada, ni youtuber, ni absolutamente nada, soy una persona común y corriente, solo que me dio la necesidad de hacer este video porque recientemente y hace un tiempo recibí algunos mensajes de algunos amigos conocidos donde, digamos, me expresaban deseo o a veces como, bueno, ¿cómo hago para irme para Nueva Zelanda y trabajar como enfermera? Y muchas personas llegan acá con ese deseo, porque obviamente en Colombia la mayoría de gente son profesionales, la mayoría de gente, o sea, a lo que me refiero es la mayoría de gente que migra, digamos, a Nueva Zelanda es gente profesional, gente que estudió muchísimo, que es súper preparada. Entonces, obviamente, pensamos que emigrar es así. Digamos, voy a hablar desde mi experiencia personal. Cuando yo decidí salir, yo pensé, primero que mi inglés, con el inglés que yo tenía, me iba a defender. O sea, yo siempre pensé que es tan difícil. Siempre pensé como que yo iba a poder eso. También pensé, yo soy enfermera profesional con un posgrado en auditoría. Tenía, mejor dicho, mi super título y estaba trabajando súper bien en Colombia con un buen puesto donde andaba taconada, maquillada todos los días, jefe, todos los días, como una cosa que ahorita yo lo veo hacia atrás y yo digo, no puedo creer que será yo. Bueno, siguiendo el hilo, sí, muchas personas pensamos como que migrar es fácil y sobre todo como a un país de habla inglesa y que tú solamente con decir hello, how are you, ya eres bilingüe. Y digamos, en esa época cuando yo llegué, nada más el avión, desde que yo dejé Barcelona y de ahí empecé y llegué a Singapur, porque yo me fui de Barcelona a Singapur y de Singapur a Nueva Zelanda. Cuando ya hice ese tránsito de salir del español de Barcelona y llegar a Singapur, yo me di cuenta que no sabía absolutamente nada. O sea, que mi inglés era -0, que yo no sabía ni siquiera cómo pedir un favor, ni siquiera sabía cómo decirle a alguien que me ayudara con la maleta en el avión. Me tocaba escribir en Google Translator cómo decir, por favor, me puedes bajar esta maleta. Ay, eso fue horrible. Yo de verdad me entré en pánico. Llegué a Nueva Zelanda, pasé el filtro de seguridad. Yo no sé, mi corazón todo el tiempo latía porque yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? No entiendo absolutamente nada. O sea, nada es nada. Me hablaban en chino, me tocaba así como un niño chiquito que no sabe hablar, me tocaba todo el tiempo en señales, en las señales que podía hacer. O sea, fue horrible. Llegué, mi
yo puedo decir que el primer mes, bueno, las primeras 2 semanas fue horrible, o sea, yo lloraba, yo decía todos los días, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no estudié inglés primero? O sea, me empecé a echar un montón de culpas porque sabía, ni siquiera me podría, yo llegué a vivir a una casa con una pareja de la India y ni siquiera me podía comunicar con ellos, todo el tiempo era obviamente. Afortunadamente vivimos en una época súper tecnológica donde nos escribíamos en el traductor y cada uno, sí, como mira esto, lo otro, pero igual se siente súper raro porque tú quieres tener una conversación así fluida y por medio de internet, del celular no se puede, o sea, es rarísimo, te sientes súper mal. La gente, es más, una vez cogí un taxi porque me perdí y el tipo me escribía y me decía, no sé qué haces acá con ese internet con ese inglés tan malo que tienes, no vas a durar nada. Y yo dije, "Sí, es cierto, no voy a durar nada". Bueno, entré a mi escuela de inglés porque llegué acá con una visa de estudiante. Entré a mi escuela de inglés como a los 2 días de haber llegado, o al día, que yo llegué un domingo y empecé el lunes. Y ya obviamente fue como un relief, como una tranquilidad cuando vi a alguien colombiano que hablaba español, yo como, gracias Dios. Y bueno, ahí lo primero que uno hace es obviamente llegar y juntarse como con esas personas que hablan español. Y es el error número uno, porque si tu objetivo es aprender inglés, no puedes estar con las personas que hablan en español. O sea, no puedes tratar, o sea, eso sí, uno, pero es inevitable. Yo digo, se lo dicen a uno, pero cuando uno está ahí es inevitable. Uno quiere sentir algo de que se sienta familiar. Entonces llegué, me hice mis amigos que hablan español, colombianos, y nos hicieron un examen para saber en qué nivel de inglés estábamos. Y mi nivel de inglés cuando llegué aquí era, mejor dicho, elementary, que es como súper, súper básico, o sea, más básico que básico, por debajo del básico. O sea, con decir que las personas asiáticas, como ellos no tienen nuestro mismo alfabeto, que si utilizan español en inglés, yo estaba un nivel por encima de ellos, que ellos tenían que aprender el alfabeto, o sea, yo estaba mal. Bueno, yo sentí que tenía que enfocarme y me enfoqué mucho en mis primeros meses con mi inglés. Me enfoqué demasiado, le empecé a darle y yo sentí que en mis primeros 3 meses yo absorbí muchísimo y ya podía tener como conversaciones mínimas, o sea, mínimas, pero ya uno le salía algo, ya uno entendía algo, ya uno como comprendía el contexto un poquito más. Con el tema del trabajo pasó que obviamente pasaron demasiadas cosas. Pasó, por ejemplo, que empecé a aplicar a trabajos, aplicar. Me pasó, bueno, historias que de pronto contaré en otro momento, si vuelvo a hacer otro video, pero me pasó que muchas veces llamaba a pedir trabajo, ¿sí? Porque a veces, o te llaman, yo envié mi hoja de vida y me llamaron, entonces ya me llamaban y me decían, sí, el trabajo, y yo colgaba porque me había quedado ahí green, o sea, no entendí nada de lo que me dijeron, qué trabajo, dónde era, cómo, no, me pasó mucho. Entonces fue muy traumante, lloré demasiado, dije, Dios mío, no voy a poder encontrar trabajo hasta que una vez, bueno, empecé a escribir como, ya de tanto escuchar cosas parecidas, como que empecé a decir, bueno, cuando uno pide trabajo se dice esto y las personas le dicen a uno esto. Entonces empecé a escribir como una guía o sí, como un guión de lo que ellos me podrían decir y lo que yo iba a responder. Entonces tenía eso a la mano, me empezaron a llamar, obviamente al principio yo empecé a aplicar a cosas a trabajos como de meseras. Obviamente mi inglés no me daba para eso, no me daba para eso. Yo pensaba que eso era lo más básico. Pues no, mi inglés no me daba ni para ser mesera. Con decir que ni siquiera me daba para ser limpiadora. O sea, para nada. Si tú llegas con un nivel de inglés como el mío, o sea, te va a ir mal. O vas a sufrir mucho. Entonces,
es muy importante, muy, muy importante uno llegar con un buen inglés, pero no un inglés que uno crea que sabe, un inglés que sea certificado, que diga que tú estudiaste, que te digan es que eres avanzado. Y ni siquiera así diga tu curso de inglés en Colombia que eres avanzado, vas a llegar acá a Nueva Zelanda y te vas a dar cuenta que no es avanzado, que no estás al nivel de los nativos. Entonces, por eso es muy importante. Eso es como mi tip número uno, es inglés previamente a llegar a Nueva Zelanda o a cualquier otro país. Yo hablo de Nueva Zelanda porque es donde estoy. También sé que otras personas que van a Estados Unidos y a Canadá, pues es un poquito más fácil porque hay muchos más latinos que aquí. Aquí encontrar a alguien que hable español es rarísimo. Es mejor dicho, yo puedo decir que el lugar donde yo vivo, yo soy la única colombiana. O sea, es muy raro encontrar a alguien que hable español y eso es como cuando encuentras a alguien tú te sientes como que viste a Dios. Bueno, siguiendo el tema, eso, mi tip número uno es inglés antes. Después, yo no sé cómo milagrosamente me pude comunicar con una persona que tenía una agencia del aseo en un hospital. Entonces empecé a trabajar haciendo aseo en un hospital. Y ese fue mi primer trabajo. Sí. Oh, no, no, no. Anteriormente a eso trabajé en un hotel haciendo aseo a un hotel. Sí. Entonces trabajé como unos 2 mesecitos haciendo aseo, sí, housekeeping se le llama acá, que es como hacer aseo a las habitaciones y eso. Ese fue mi primer trabajo y también fue brutal, brutal, porque la gente también puede ser muy mala, no entiende de pronto que tú no sabes inglés, no lo entiende y ellos necesitan es trabajar, o sea, ellos ahí no están para enseñarte, ellos están es para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y yo no sabía ni siquiera recibir órdenes, o sea, no entendía si tocaba limpiar con el azul, con el amarillo, cuál se le echa, cuáles son, ni siquiera sabía cómo decir sábanas, o sea, yo no sé cómo llegué aquí, yo no sabía decir nada, ni siquiera como nada, o sea, eso fue traumante. Yo me acuerdo que tuve una señora que me hacía la vida imposible porque se desesperaba y ahora la entiendo. En ese momento yo decía porque ella es así, pero ahora la entiendo. O sea, es muy frustrante uno trabajar porque uno trabaja y sobre todo en un hotel donde uno tiene que tener unas habitaciones listas para esta hora. Em, y una persona que ni siquiera sabía cómo, vaya y tráigame las sábanas. Y yo decía, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? No entendía y llegaba con cosas que no eran. Ay, no, eso fue horrible. El caso es que, bueno, ahí aprendí, obviamente aprendí, entendí, ya empecé a aprender palabras, vocabularios de ese tema, de esa área. Después ya llegó el trabajo que dije que fue en el trabajo donde yo más duré, que fue como personal de aseo de un hospital. Me sentí muy bien porque dije, estoy en un hospital, estoy cerquita de lo que soy yo, que soy enfermera. Estuve ahí eh, por mucho tiempo, había muchas personas eh, que obviamente no sabían tanto inglés, entonces tú te sientes como parte de esa comunidad que no habla inglés, que medio se entiende, que medio se defiende. Yo siento que mi inglés avanzó muchísimo mis primeros 6 meses aquí, o mi primer año en general, avanzó muchísimo. No puedo decir que llegué a un nivel, ni siquiera todavía puedo decir que estoy a un nivel nativo, pero en esa época yo sentía que sabía cómo tener una comunicación más fluida. Siempre tuve como en mi pensamiento, bueno, en algún momento voy a ser enfermera. Ese año para mí fue un año supremamente difícil, no difícil, pero de pronto retador, en el sentido de que llegó el COVID, entonces me tocó vivir el COVID y la pandemia acá, sola, encerrada, con personas que no conocía, o sea, pensé que me iba a morir o que se iban a morir mis papás y que ya, o sea, que esto iba a ser el fin del mundo, bueno, como todo el mundo se lo imaginó. En Nueva Zelanda tuvo unos lockdowns súper estrictos, o sea, unas cuarentenas demasiado estrictas. Durante todo ese proceso conocí a alguien, conocí a mi pareja, a la persona con la que llevo todos estos años juntos. Tuve 2 hijos, ya tengo 2 hijos.
todo este tiempo que ha pasado. Bueno, en ese momento yo llegué cuando ya yo estaba, empecé mi relación, pasó un tiempo, yo quedé embarazada y yo empecé a decir, bueno, voy a empezar a revisar qué se puede hacer para empezar a validar mi carrera, porque yo pensé que era solamente decir, mire, yo soy enfermera, tengo estos cursos, tengo esta experiencia, contratada. Bueno, pues no es así de fácil, es un proceso súper complejo y sobre todo si no tienes el inglés. El inglés es el requisito número uno y ni siquiera es un inglés básico, o sea, te piden un inglés certificado con un examen que se llama IELTS, que necesitas un puntaje de 7, o sea, es un puntaje supremamente 7 en ese IELTS, es un puntaje súper alto, prácticamente tienes que tener un inglés nativo. Y esto aplica para todas las áreas de la salud, esto aplica para médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfermeras. ¿M? Entonces, si tú no tienes ese IELTS, ni siquiera puedes empezar por el paso número uno. Entonces yo empecé a estudiar el IELTS. Supremamente difícil, no es fácil, no es fácil, no es para nada fácil obtener ese nivel de inglés en corto tiempo, o sea, te toma años. Si tú llegaste como yo llegué, te toma años llegar a ese nivel con mucha dedicación. Necesitas mucha dedicación, necesitas mucho estudio porque es un examen complicado. Llegué a un punto de mi vida donde obviamente dije, bueno, ¿voy a hacer esto o no? Habían pasado ya 2 años y otro de los requisitos más importantes es que tú tengas mínimo que en los últimos 2 años hayas trabajado como enfermera. Entonces te piden como obviamente que tú tengas algo reciente, obviamente que hayas trabajado. Y ya había pasado desde la última vez, obviamente que yo tenía un trabajo como enfermera, ya había pasado como, esto fue, porque yo después quedé embarazada, tuve a mi hijo, esto ya había pasado como, esto fue ya en el 2022, o sea, ya había pasado como 2 años y medio. Entonces ahí me dio como una crisis de identidad porque dije, bueno, todo esto que yo hice como enfermera, eh, no lo que hice en el pasado, que yo pensé que iba a ser mi carrera por el resto de mi vida, pues acá se me está complicando y o sea, no hay como luz verde para mí, no había luz verde, o sea, no tenía ese nivel de inglés que me pedían. No, imagínate, yo ya llevaba acá casi 2 años y medio y todavía no llegaba a ese nivel, no llegaba a ese nivel. Em, el tema de todo lo que te piden es un proceso y es verdad que, digamos, por ejemplo, acá en Nueva Zelanda aparece Green List, bueno, las profesiones con más que ahorita más requieren enfermería y eso aparece en muchos lados. Enfermería es lo que más necesitamos, sí, pero los procesos, nadie habla del proceso. Nadie habla del proceso. No es fácil, o sea, si vas a llegar acá con un super inglés, con un IELTS, es más, yo lo que recomiendo es que la persona que venga acá a ejercer y a tratar de que su carrera se homologue como enfermera, es que se venga con un estudio previo de IELTS desde Colombia o desde cualquier país de Latinoamérica, obviamente, pero que ya haya un proceso previo, que ya cuando lleguen aquí ya solamente sea los otros pasos, que tampoco es que sean muy fáciles, que te hacen un examen, tienes que hacer un curso donde revisen tus skills como enfermera, tienes que hacer otro examen ocupacional que también necesitas un estudio especial para prepararte para ese examen ocupacional, para saber cómo estás en tu inglés y tus capacidades como enfermera. Si eres enfermera o cualquier profesional de la salud sin inglés, revisa o con inglés siempre. Algo que no hice yo por desconocimiento, por bruta, no hice, es revisar qué te piden para homologar tu carrera si en algún momento estás pensando en hacerlo, ¿no? Y revisar en el Nursing Council of New Zealand
ahí está toda la información, paso por paso, qué necesitas, qué piden, cuál es lo mínimo, cuánto tiempo, todo eso te lo piden para que tú puedas homologar acá tu título y sea como una historia, sí, porque me pasa y creo que le ha pasado a muchas personas y me pasó a mí, o sea, fue demasiado triste en su momento decir, darle, fue como un duelo, yo le llamo así, es como despedirme de esta profesión porque si yo quiero hacer esta profesión en Nueva Zelanda en estos momentos, me toca empezar desde cero, lo que significa me toca estudiar enfermería otra vez acá en Nueva Zelanda desde cero. No hay opción a hoy, como estoy hoy, no hay opción que ellos me homologuen mi título por el tiempo que ha pasado. Y bueno, porque finalmente pasaron muchas cosas en mi vida que me impidió enfocarme en eso y presentar mi IELTS. Estudié por mucho tiempo, alcancé un nivel en mis estudios, digamos como de 6 y ya después paré porque me di cuenta que no, que ahí no era, que ahí no estaba, que ahí, que yo tenía que agradecerle a la vida por esa oportunidad, que fui enfermera y que gracias a toda esa, gracias a esa profesión estoy donde estoy. No digo perdí mi tiempo, perdí mis estudios, perdí, no, porque esto me, o sea, ser enfermera, trabajar donde estaba trabajando y todo lo que hice antes me trajo donde estoy hoy y donde estoy hoy es el lugar donde siempre soñé, no del lugar de presencia, sino como persona, con mis sueños y a veces es hasta más grande de lo que me imaginé. Ahorita tengo una familia hermosa, tengo 2 hijos, estoy dedicada a ser mamá y esto es algo que no lo cambio por ninguna profesión me va a dar la felicidad que hoy me da ser mamá de 2 niños hermosos, estar ahí presente y yo siento que gracias a la vida tengo la oportunidad de estar dedicada a mis hijos y que lo disfruto mucho y lo disfruto y hoy estoy también aprendiendo cosas que de mí que no sabía que tenían, nuevos hobbies, nuevas cosas que no sabían que era buena. Si hoy me dicen, ven, mira, tenemos esto y te van a dar tu licencia para que seas enfermera, ¿trabajarías como enfermera? Me lo pensaría, porque sé que ser enfermera es duro, es un trabajo duro en Colombia y en todo el mundo. Entonces me lo pensaría muchísimo porque siento que la vida que tengo ahorita es lo que siempre quise y quiero disfrutarla al máximo. Quiero disfrutar a mis chiquitos al máximo y quiero hacer algo que, o sea, cuando yo estudié enfermería, lo estudié, lo elegí cuando tenía 15 años y realmente no era algo que yo toda mi vida quise ser enfermera, sí, o sea, pasó porque tenía que pasar, no siento que haya sido mi carrera soñada, y siento que ahorita cada que tengo tiempo, que tengo la oportunidad de experimentar cosas que me gusten y quizás hacerlas parte de mi carrera o de mi profesión en algún momento, entonces ya pasé porque sí pasó un duelo, pasó una etapa de tristeza donde yo decía todo este tiempo, toda esa plata, todo lo invertido, pero ya después como que pasé por todas esas etapas del duelo y ya lo acepté y ya dije, esto es lo que tengo ahorita y tengo que agradecerlo porque realmente la vida que tengo ahorita es una vida mágica, soñada. Bueno, y con respecto a la pregunta más importante es, ¿vale la pena venir a Nueva Zelanda si eres enfermera a homologar tu título? La respuesta es sí vale la pena porque enfermería es una carrera que está en la lista verde para que le den residencia fácil. Entonces sí vale la pena. Pero ojo, hay que tener en cuenta todo lo que hablamos del inglés. Si no tienes todos esos procesos, si no tienes ya todo eso chuleado, no vale la pena porque vas a venir acá a perder plata, a perder tiempo, a frustrarte, a sentirte que perdiste sí, o sea, esa es la sensación inicial que uno tiene cuando uno no sabe y viene con ese ideal. Entonces sí vale la pena si tienes todos estos requisitos chuleados. Entonces si quieren
cada profesión tiene como su página donde dicen, bueno, si alguien va a venir, como acá hay tantos migrantes, entonces, bueno, esto es lo que necesitas si vas a venir. Las profesiones de la salud les dan residencia muy fácil. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que vas a ser residente en comparación con otras profesiones más rápido que otras profesiones, pero asimismo piden más requisitos. Entonces, si tienes todo eso chuleado, vente. Nueva Zelanda paga súper bien, y lo bueno es lo de la residencia, que es algo obviamente súper a favor que tiene para las personas que son enfermeras y bueno, profesionales de la salud en general. Obviamente no digo que para todas las personas sea igual. Yo obviamente pasé por muchas cosas como lo mencioné en ese año, y todo cambió los planes que tenía. Todo, o sea, se cambiaron completamente los planes que tenía y me tocó reinventarme. Y esta es la que soy yo. Y me encanta y lo agradezco y me fascina. Entonces, bueno, eh, no sé, este video lo quería hacer era más como para decirle a las personas que están allá pensando en venirse, es primero investiguen muchísimo. ¿Mm? Si, si el pensamiento es venir, si el pensamiento es venirse para homologar su carrera, investiguen todo lo que sea necesario y no se vengan hasta que estén claros de cuál va a ser el proceso. Si ya quieren soltarlo y dejarlo al destino, vengan, exploren, disfruten de este país maravilloso que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país hermoso donde tú dices que es esta maravilla, las personas, los paisajes, todo es demasiado espectacular. Entonces, disfrutar de acá. Yo estoy segura que si uno llega con cualquier carrera, acá se puede reinventar. O sea, tu carrera no te define. Si tú llegas acá a Nueva Zelanda y quieres hacer otra cosa, lo puedes hacer. ¿Sí? El inglés es muy importante, muy importante. Lo que yo decía, o sea, hasta para limpiar baños, que tú dices, ay, no, pues es que al menos voy a ir a limpiar baños. No, hasta para limpiar baños necesitas inglés. O sea, el inglés es tan fundamental y no somos ciegos, sordos, no lo entendemos, no lo entendemos. Entonces, es algo que sí que sí es como hay que estudiar inglés primero, antes de irse a un país de habla inglesa, hay que estudiar inglés, sobre todo países tan lejos como Nueva Zelanda, donde no encuentras gente que hable en español tan fácil. Sí hay, obviamente sí hay, pero no es que te los encuentres en cualquier lado, o sea, no. Entonces, nada, bueno, esto es como un video contando más o menos lo que ha pasado, así un brochure de lo que ha pasado en mi vida. Eh, Ahorita no estoy dedicándome a absolutamente nada profesionalmente, a excepción de ser mamá, una mamá muy comprometida. Y ese trabajo es supremamente pesado, entonces es lo que estoy haciendo ahorita. Y ya más adelante miraremos qué me tiene el destino para mí. Y nada, entonces no sé si di muchos consejos, pero creo que el único consejo que necesitan escuchar es que en internet está toda la información y que hay que averiguar antes de irse, no irse ciegos con los ojos tapados, como aventurarse. Aunque se puede, les va a costar, va a ser difícil. Llegar a un país y no saber hablar el idioma es supremamente complejo, o sea, sufres. Y si no quieres sufrir, estudia inglés. Llega con unas bases. Todo el mundo. Hay cosas que no pasan para todo el mundo de la misma manera. Entonces muchas personas también se tuvieron que ir, que no hay que verlo como me fui, no, fracasé, no, o sea, se fueron con un aprendizaje y la experiencia de haber vivido en un país maravilloso, así sea por un año, 6 meses. Pero si tu objetivo es venirte, eso es lo que yo digo, que en mi experiencia, que obviamente no lo hice y me tuve que ir por otros caminos, eh, eh, esa es mi experiencia. Ya después de pronto si alguien quiere abordar algún, o si yo, bueno, si quiero hacer otro video, si me da tiempo, porque soy una mamá súper ocupada, pero si me da tiempo, haré un video explicando cómo fue mi proceso. Yo apliqué a una visa de pareja. Entonces,
Eso también de las visas de pareja suenan súper bonitas y súper, ay, pero no es así. Pero bueno, en otro video de pronto explicaré el tema de lo de la visa de pareja, lo bueno y lo no tan bueno, porque no todo es así como lo pintan, no saquémonos ese pensamiento de la cabeza que las personas que migran o las personas que se van a otros países lo tienen todo fácil, ganan en dólares, pueden enviar plata a Colombia o pueden hacer, mejor dicho, o sea, no, saquémonos eso de la cabeza. Salir del país no es fácil, no es fácil. Y muchas personas se tienen que devolver porque no es un proceso fácil, no todo el mundo la logra y está bien y se vive la experiencia. Entonces, si tienes esa necesidad de viajar y de salir a otro país y sobre todo de quedarte en ese país, es muy importante conocer qué opciones tienes en cuanto a tu visa, qué opciones tienes en cuanto a tu carrera, porque si vienes sin carrera también es muy difícil porque es muy difícil uno quedarse acá como mesero, o sea, necesitas tener algo extra para que te den una visa de trabajo, para que tú te puedas quedar, para que puedas tener tu residencia. O lo que digo, ya la otra opción es el tema de la visa de pareja, pero esa visa de pareja no es tan linda como suena. Entonces, otro día hablamos de eso. Muchas gracias por escuchar este video. Bueno, no sé cómo salió, no soy experta en nada, solamente quería exponer estos puntos y contar un poquito de lo que ha pasado conmigo. Entonces, bueno, un abrazo, un besito, los quiero, chao.